Y bueno, este domingo, esas son cifras y es importante tenerlas en mente, pero esas cifras se expresan en personas. Este domingo, el 16 de noviembre, es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de siniestros viales. Y para hablar de una manera más cercana, sensible y honesta sobre muertes viales con personas reales, agradecemos que nos acompañen aquí en el estudio familiares de víctimas viales. Se trata de Gabriel Paredes, padre de Montserrat Paredes Alba. Gabriel, bienvenido. Gracias. También está con nosotros Óscar Acevedo, padre de Óscar Iván Acevedo. Así es. Gracias, Óscar. Y Nirma Trejo, ella es abuela de Eduardo Soto Acosta, también un joven de 17 años 15. tenía, 15 años tenía cuando fue el año pasado, El 24, sí. Sí, en febrero, ¿no? En marzo. Marzo, víctima de violencia vial. Y bueno, bienvenidos los tres. Es importante recordar a nuestros familiares, a las víctimas, en este caso. Gabriel, háblanos de Montserrat. ¿Cómo era Montserrat cuando tuvo la desgracia de que un conductor la atropellara? Digo, Montserrat era una niña hermosa. Ella estudiaba mercadotecnia en la bancaria cuando estaba junto a Reforma 222 y trabajaba en Polanco. Y pues era una atleta, una excelente estudiante y en el transcurso de su trabajo a su universidad, ella iba en el carril que le llamaban bus bici y un chofer de transporte público la privó de la vida, ¿no? Ella iba en una ecobici, ¿no? Ecobici, sí. Sí, de hecho el lunes 17 se cumplen 10 años de su fallecimiento. Bien, Nirma, háblanos de Eduardo. Eduardo, 15 años tenía cuando ocurrió esto aquí al sur de la ciudad, viajando en su bicicleta, ¿no? Sí, en su bicicleta propia. Fue transporte concesionario al dar una vuelta en Vito Alessio Robles y Universidad. Y de mi niño, ¿qué te puedo decir? Pues 15 años, con toda la vida por delante y pues te cambia la vida, ¿no? Él estaba en el bachillerato, Sí, ¿no? En el sí, CCH. sí, en primero de prepa. En primero de prepa. Sí, y ¿Y qué le gustaba? le gustaban muchas cosas, la música. Acababa de ir a un concierto el papá que hasta hizo ahí algo para que pareciera mayor de edad, pero tenía muchas ganas, ¿no? Y los coches, pues era todavía un niño, ¿no? Sí fue una imprudencia el chofer, la verdad. Estamos todavía en el lío legal que pues con este cambio se ha parado, pero en el marco de esto sí queremos concientizar y pedir cambio de políticas públicas. Es de veras que sean más severas, se necesita, ¿no? Luego hemos sentido que, por ejemplo, las concesiones sueltan dinero por sus seguros, ¿no? Los seguros, las aseguradoras. Entonces, por ahí también. Ahora volvemos a este tema. Déjame preguntarle a Óscar Acevedo cómo era Óscar Iván. ¿Tenía qué edad tenía? 27 años. Y precisamente él era un apasionado de la música, ¿no? Sí. Se había ido a Bélgica y tuvo la idea de regresar a México. Con tan mal tino que pues sí pudo regresar a su escuela Olin Jolistli, a la que le tenía devoción y a la que acudía normalmente en bicicleta. Y bueno, ¿cuánto tiempo había estado en Bélgica? En Bélgica estuvo un año. Un año. Fue un proceso muy lindo de saber que lo aceptaron, ¿no? En la escuela. No fue, digamos, beneficiado del todo en términos económicos. Vivir en Europa, como cualquiera sabemos, es muy caro, es caro. Para un estudiante, pues, lo mismo. Para él fue muy difícil, pero de verdad que era muy, muy empeñado y consiguió muchas cosas, como su mami, sus hermanas y yo. Pensamos, bueno, la verdad es que mientras vivió, hizo lo que quiso, eso es un parte de lo que nos consuela. Y cabe mencionar como parte anecdótica que en Bélgica consiguió una de estas bicis que se doblan, que es plegable. Plegable.
y vino desde Europa de regreso con la bici en una maleta donde cupo. Él tiene, bueno, en casa conservamos 4 o 5 bicicletas de él de diferentes características. Pero esta pues era la especial, la deseada. Y en esa lo atropellaron. En esa lo mataron. Un conductor en un automóvil privado, ¿no? Sí, en un conductor en un automóvil privado que no era de su propiedad, que no estaba asegurado. Este joven no tiene licencia. Y también un joven. Pues es relativamente. Una persona, yo le calculo de tener 40 años, no sé. Ya. En fin, era un amante de la ecología, de los animales, de la música. Y hace poco alguien en el panteón, una amiga de mi hijo, nos encontramos casualmente y me dijo que Iván le había dicho que él había vivido siempre rodeado de amor. Entonces, ese tipo de cosas son las únicas que como padre te pueden dejar. Dar un consuelo, una alegría. Un consuelo. ¿No? Pero tú dirás en qué momento pasamos a lo que sigue. Que, sí, no, pues, no, de hecho es el tema, porque cada uno tiene distintas cosas que contar. Me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Gabriel sobre la revictimización que del propio Estado sufrió Montserrat, porque la culparon a ella de su propia muerte, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, hubo una resolución de la Contraloría de la Ciudad de México en un juicio administrativo por actividad irregular del Estado, donde la Contraloría dijeron que prácticamente mi hija consintió que la atropellaran. Qué ¿no? terrible. Entonces, de ahí hemos seguido, recurrimos a otras instancias donde nos han dado la razón, Héctor. Incluso esta entidad del gobierno, que es la SEDEMA, metió recursos que no tenía derecho a meter para dilatar el proceso, hasta llevarlo a la Suprema Corte, ¿no? Y seguimos todavía en ese proceso. El proceso no concluye. Todavía no concluye. ¿Desde hace 10 años? Monse falleció hace 10 años, el lunes se cumplen 10 años y esta demanda se metió, digamos, hace 9 años, ¿no? Estábamos hablando hace unos momentos de un Sí. caso de feminicidio que llevaba también 10 años. Así es la justicia en este país en muchos casos. Y hay un juicio también contra la empresa de camiones y la aseguradora, Tampoco se ha resuelto, ¿no? Una pregunta, Gabriel. ¿Te ofrecieron alguna disculpa por haber revictimizado a tu hija? Jamás. Bueno, jamás. ahí está una tarea del Estado mexicano en la Ciudad de México que debería ofrecer una disculpa por esta revictimización. Nirma, hablemos del caso de Eduardo. ¿Qué nos cuentas de el proceso? ¿Cómo lo han vivido? ¿Los han revictimizado? ¿Han enfrentado negligencia? Muchísima negligencia, y te digo que yo veo que hubo un acuerdo o un arreglo con los concesionarios, que desde que llegaron cuando lo detuvieron, quisieron arreglarse con nosotros, los dueños, ¿no? Y desde ahí dijimos no. Luego ACEMOVI piden el camión, que se les regrese el camión, pero así tan insistentemente. Es más, un juez había dicho que sí se regresara el camión, pero se peleó y no. El camión sigue detenido, pero pues con todo este cambio está parado. Hasta ahorita está parado, a ver que sí en diciembre, porque tienen muchas cosas rezagadas. ¿Reciben como familia, reciben apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México, del área de atención a víctimas, que por ley tendrían que apoyarlos como familiares de víctimas viales? Pues lo que nos dieron fueron psicólogos, tanatólogos y eso, pero en la cosa legal no. No hay nada. No hay nada. Y Muy bien. Pues esperar y a seguir, ¿no? Porque... Oscar, ¿cómo les ha ido como familia en el proceso legal? Bueno, yo puedo decir que, aunque como padre es un asunto que parece, cada vez que vas a una audiencia, una preaudiencia, y te enfrentas con el juez, con los abogados de la contraparte, con incluso
el detenido, porque estuvo detenido desde el primer día. Es un conflicto psicológico y emocional, porque ¿a qué tipo de acuerdo puedes llegar o a qué tipo de asunto reparatorio puedes llegar si de todas maneras tu hijo no va a regresar jamás, ¿no? Yo creo que aquí nosotros tres estamos más, digo, perdón si pongo palabras en la boca pensando que pudiera ser lo mismo que pensaran mis compañeros, pero no dudo que en muchos sí. Más por los que están en las calles, en un scooter, en una patineta, como caminando, como peatones, los mismos conductores, porque también, dicho sea de paso, y es cierto, nosotros vivimos un infierno, en el caso de la familia Acevedo Granados, es el no volver a ver a un hijo que prometía mucho y que siempre fue muy buena persona con la gente y con los animales incluso, caballos, perros. Ya, se acabó, o sea, él ya se fue. Pero los que están aquí, por eso es que estoy en esta invitación. Porque mi hijo ya se murió, ya. Un poco, me recuerdas el caso de Luz del Carmen Centeno y Ramón Vara, los papás de Manu Vara. De hecho, el domingo se celebra, se celebra la vida de Manu Vara y se conmemora su muerte. Han convertido el duelo en una fuerza vital, han estado peleando ante el legislativo y han estado defendiendo estas causas. Nosotros tenemos en casa y como familia siempre un concepto mucho más que parte de eso, de la familia y del amor. Entonces, Iván era básicamente un artista. Dedicaba, no sé, 8 horas de práctica a la guitarra clásica diariamente. Y tenía muy buenos amigos. Unos días antes de que sucediera esto, se sentó conmigo. Yo soy dibujante, siempre lo he sido, soy además diseñador gráfico. Hice historieta de niño, y en fin. Entonces él, sabiendo todo eso, un día se sentó porque era como privado con sus asuntos, pero me dijo, oye papá, ¿tú cómo dibujarías a un pez beta a violín? Y entonces me puso a dibujarlo, y así, con 6 instrumentos y 6 personajes. Pero no me decía qué. Entonces finalmente me dijo, lo que pasa es que tengo un proyecto. Tengo un proyecto de música con mis compañeros. Ese proyecto me lo compartió, pero pasada la muerte me reuní con sus amigos, la pez beta, la colibrí, el violín, el cello, el piano, la ballena. Son sus amigos, son elegidos, y estamos haciendo un proyecto de stop motion y de música basado en la idea la idea, no en el suceso per se, pero sí en la idea que de por sí él tenía. Y después la guionística se ha ido modificando a manera de que... Eso tienes que informarnos como avance, porque claro, eso merece que lo que necesito se sepa, que el se apoyo del mundo y de México todo, porque es un proyecto bien bonito y desde el alma, ¿no? Claro. Entonces nosotros creemos, y particularmente yo, que el arte transforma, y la muerte de mi hijo no va a ser en vano. Gracias, Oscar. Gabriel, de hecho a ti te ha tocado pues hacer política legislativa, convencer a legisladores de la necesidad de la ley de seguridad vial. Cuéntanos un poco de cómo ha sido tu experiencia al respecto. Mira, Héctor, en estos años, con esta coalición de movilidad segura que encabeza Ariely Carrión, Alejandra Leal y gente muy valiosa, al igual que tú, preocupados por la seguridad vial de todos los ciudadanos, y que es una labor hermosa. Cuando sucedió lo de mi hija, a mí lo que me tocó el corazón de una forma tremenda fue imaginarme 39,000 familias al año desbaratadas por perder un ser amado, ¿no? Entonces,
Yo ahí tomé la decisión de luchar hasta el último día de mi vida por salvar vidas. Entonces, hemos encontrado legisladores muy abiertos, con mucha empatía hacia la seguridad vial, pero también hay muchos legisladores que no les importa, ¿no? Que lo veíamos ahorita en la nota que dabas, que no procuran armonizar esta ley de seguridad vial a nivel de la República, ¿no? Que son omisos, que van dejando las que cosas. fue el esfuerzo de miles de gente. Mientras que todos los días la gente se muere allá, ¿no? Sí, entonces, y es lamentable ver, se los dijimos en el Senado hace 7 años, que la cuestión con las motos iba a ser una plaga. Explosiva, y lo está haciendo. Y ya lo fue, y lo vemos está muriendo diario, los ¿no? pobres conductores de motos. ¿Cuántos jóvenes vemos morir de forma es tremenda la estadística. Nirma, se han hecho también pues homenajes, luchas. Hay muchos activistas y mujeres y hombres en la calle que conmemoran a tu nieto y a otras víctimas viales. ¿Qué te mueve eso? ¿Qué te hace sentir? Pues eso, que con que una salvemos, eso es lo que nos mueve, y creo que a muchos activistas que estamos en esto, porque sí falta muchísima, desde la educación en casa, también, claro. Porque no solo es políticas públicas, también tenemos que enseñar exactamente, ¿no? Entonces, bien protegidos, enseñarles, hay una hora cero que le llaman, que no hay mucha luz, ¿no? Eso pasó con mi nieto. Sí, justo el cambio de la noche al día, del día a la noche, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es multifactorial y pues estar en eso donde se puede, estamos, porque yo lo que digo es, tenemos derecho a regresar con vida, los peatones, los ciclistas, el vendedor de tamales, el de pan, o sea, todos tenemos derecho a regresar con vida, y el gobierno debe de protegernos también con políticas públicas, y ver, acá en la Ciudad de México faltan, hace 3 años o más, creo, casi 4, que no se hace nada. Pues creo que los casos de los 3 son de familiares de víctimas que han decidido no dejar las cosas como están y salir a defender el derecho que tenemos a estar vivos en la calle, a usar la ciudad, a disfrutarla como queramos, ¿no? Les agradezco mucho, la verdad, que hayan estado aquí, y pues de ser posible los invitaremos más también para que sigamos hablando de estos temas. Gracias. Oscar, muchas gracias. Nirma. Gracias por el espacio y por estar. Gabriel. Gracias, Héctor, por toda tu entereza y el apoyo a esta noble causa de prevenir la muerte de seres amados. Bien, muchísimas gracias. Gracias.